¿Qué tal mis brothers? Estamos de vuelta en MT Automotriz para continuar el proceso de planchado de pintura del Supra. Recién estamos comenzando y si no vieron el video pasado vayan a chequearlo porque ahí encontrarán más información. Pero ya estoy aquí en el fondo con Piero y Pacho, que los quiero presentar. Ahora les presento a Piero y a Pacho. Ellos son los que van a estar ayudándome y van a estar atrás de todo el proyecto, asegurándose de que quede hermoso. Y bueno, para las personas que no conocen a Pacho, Pacho perdió la vista hace ya unos años. Él era piloto de autos y después de que perdió la vista ha logrado manejar en la Chutana un auto de carrera. Esto lo dato Piero, creo que este mismo de acá. Así es. Este Hachi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Joaquín? Bienvenido. Sí, realmente fue un proyecto que se hizo en plena pandemia. Como cuando uno quiere hacer algo, es cuestión de que le dedique tiempo nomás. La actitud para mí es muy importante, lo es todo. Nos preparamos con Piero y le pedí prestado su auto y también su vida por unos minutos. Lo amarramos bien al carro y nos giramos. Yo estaba muy seguro que íbamos a poder girar en el circuito, pero nunca pensé que a tanta velocidad, la verdad. Estuvimos a más de 180 km/h en la recta, hicimos un bonito tiempo, 1.29, la verdad que para hacer las primeras vueltas no me quejo, no estuvo tan mal. Y bueno, y ahora hemos venido al taller porque estos son los hombres que han decidido apoyarme con el proyecto del Supra y comparten mi visión de cómo queremos que quede. Entonces podemos ir a verlo ahora que lo que han ido avanzando, porque en el video pasado verán que empezamos a desarmarlo todo. Y mientras que pasamos por el taller, quiero que vean algunos de los carritos que tienen acá. Este lo están restaurando, pero desde cero. Y esta pintura tiene como 20 millones de capas. Es impresionante. Ahorita justo se fue el sol, si no lo hubiesen apreciado más aún. Y aquí está el Supra, retomando el video pasado. Que ya han avanzado en sacarle las pipas de intercooler, haciendo espacio para ya sacar el motor. Y le estamos sacando para hacer una buena pintada de toda la bahía, ¿no? Y hacerlo uniforme. Bueno, en realidad acá ese trabajo que se va a ser básicamente una restauración. Hay zonas que están picadas obviamente por el tiempo, por los años. Se va a cambiar pedazo de lata. Bueno, vamos a hacer un trabajo de verdad a uno. Es una sorpresa en realidad. Vamos a ir probando algunas cosas. La idea es que sea un auto totalmente diferente, fuera de lo común, sin perder la originalidad del auto. Es lo máximo que podemos decir. Este proceso comienza así, primero vamos desarmando todo, sacando motor, hay que sacar guardapangos, parachoques, puertas, vidrios. Y luego, una vez que hemos terminado con eso, empezamos a rasquetear las zonas que vemos dañadas, empezamos a ver líneas, tenemos que ver que todo el carro esté perfectamente cuadrado. Y luego ya viene la última parte, que es la de planchar la lata, que todos podemos ver lo que va por fuera, la carcasa como se dice. Y ahí es donde ya le damos el toque para personalizar el auto como Joaquín lo quiere, ¿no? La verdad que el carro está bastante bueno, eso es importante, tú lo has dicho. La estructuralmente el carro no tiene óxido, eso es buenísimo. Está todo en su sitio, que lo cual también es muy bueno. Y lo de arriba es muy fácil de volver a poner tal cual debe ser, ¿no? Para curar el óxido que tiene, ¿cuál sería el proceso, no? Porque yo creo que de hecho hay un poquito más de lo que vemos. Sí, de todas maneras, al sacar los filos, estos filetes, vamos a encontrar ya un cáncer medio complicado. Es poco, pero va corriendo. Primero hay que lijar, llegar a la lata para ver hasta dónde está, digamos, el óxido está avanzando. Y hay que avanzar un poquito más del óxido, cortar un pedazo de plancha y de ahí fabricarle con el doblez como viene originalmente. Si yo corto solamente este pedacito, ten por seguro que acá al costado hay poco de óxido. Entonces, si yo corto, igual el óxido quedó acá. Y con el tiempo vas a ir avanzando y vas a seguir otra vez haciendo corrosión. La idea es que ya no tenga nada de eso. Y eso haremos también acá, ¿no? Y al otro lado. Y en verdad esos son los puntos más críticos que tiene el auto. Por ahí en la maletera unos huequitos que taparemos. El hueco del tanque de gasolina vamos también a taparlo, va a ser bien con una tapita o un sello. Vamos a aplicar algo que sea factible para que puedas también sacar en cualquier momento la bomba, tengas algún problema. Sí, porque de hecho es accesible, ¿no? Ahora, no está tan podrido, felizmente, ¿no? O sea, son pedacitos que tiene, ¿no? O sea, tiene unas cariaditas por ahí, así que vamos a, entre comillas, va a ser rápido, ¿no? Sí, eso es lo bueno, porque la estructura como tal está buena, la lata por abajo todo está bien y por dentro del auto también, ahora que hemos sacado el interior, se nota, así que estamos tranquilos por ese lado. Y de hecho al sacar el motor tampoco es que hemos descubierto huecos ni nada por el estilo. De hecho sí hay cosas que vamos a rehacer. Y ahí justo ya salió el parachoque. Genial. Y bueno, ahí vamos avanzando. Ya hay cosas que vamos a corregir, como huecos que han hecho por las puras y no deberían estar ahí, o que se pueden tapar y rehacer.
o huecos que se pueden cortar mejor, como este hueco del intercooler que parece que todo lo han cortado con fuego, ¿no? Sí, sí, sí. Parece cortado con dientes, como con tijera de un niño de preescolar. Pero Vamos bueno, a tener que mejorar los soportes, darle una mejor... O sea, aparte que funcione como debe ser, un buen look, ¿no? Que se note como algo original. claro, porque los soportes de motor están un poquito diferentes y no confío que estén al 100% alineados. Bueno, el carro venía funcionando años, ¿no? O sea, Sí. sabemos que lo podemos armar como está y va a estar bien, va a funcionar y todo, pero vamos a hacerlo mejor. Así es. Vamos a mejorarlo. El parachoque está afuera, todo esto es de plástico y el diseño original lleva esta parte de aquí en negro y vamos a cumplir eso. Toda esta zona de acá hasta el otro lado será en negro y esto ya con el otro lado. Dale. Eso. Acá ya han cambiado. Se nota que han cambiado toda esta parte de aquí. Posiblemente ya tenga... Mira, ¿ves? Por ejemplo, todo esto tengo que desaparecerlo porque si lo dejo así, el óxido va a seguir corriendo. Entonces hay que tratar de resanarlo y si no resana, ya tenemos que cambiar la planta. Parece que hicieron el intento, ¿no? Hicieron el intento para que estas mangueras no se corten con la lata. Lo ideal sería ponerle, obviamente, Hebe. Así es, así que vamos a fabricar un Hebe también ahí para que entre. Y ya salió, segundo guardafango fuera. ¿Cómo lo ves? Acá igual, ¿ves? Acá han parchado, pero sí han parchado bien. Pero igual acá, mira, ¿ves? Hay un poco de corrosión, así que acá vamos a tener que... Primero, como te digo, lijarlo, matar, llegar a ver cómo está, resanarlo y si no se puede resanar, cambia. Y acá también, bueno... Eso sí fui yo, eso fue la llanta raspando y lo doblé porque si no me le iba a comer. Claro. Sí. Bueno, vamos a arreglarlo todo. Súper importante que todo esto está sólido, ¿no? Porque ¿qué es lo primero que se pudre en los autos ochenteros? El compacto. Todo eso acá es donde puedes meter tu mano y tocarle los pies al piloto o por acá abajo también, así que el hecho que lo tengamos es genial. Y ya conforme vamos avanzando, el Supra va perdiendo forma en este caso, se está volviendo cada vez más un pedazo de lata y menos en un carro, pero no por mucho y para que quede mucho mejor. Y ahora tal vez aprovechemos en dar un poco más de ángulo de giro. Pero ahí tiene conocimiento en ese tema, ya que la suspensión delantera del Supra es igual que la del Hachi, y tu Hachi ya está trabajado por ti, así que podemos hacer algo chévere. Y ya con los guardafangos, motor y todo afuera, el siguiente paso es sacarlo Luna, y ha venido Jesús que nos está ayudando con eso. El complicado es el lateral. ¿Sí? Sí, es que viene por dentro. El vidrio viene por dentro. Estamos, vamos avanzando, sale esa luna y ya queda expuesto lo que veíamos el óxido aquí, que también va a ser reparado. Sobre todo, como te digo, vamos a empezar a escarbar para ver dónde está el óxido, hasta dónde está, y de ahí empezamos a parchar, ¿no? Ya una vez que está parchado, se echa su ciclomato, es un proceso medio largo, pero va a valer la pena, va a valer la pena. Ya estoy de vuelta en MT después de unos días para mostrarles el avance en el Supra. Aquí ya lo ven mucho más cortado y trabajado también, les voy a mostrar lo que han ido avanzando. Pero también quería mostrarles lo que está costado el Supra. Y es este WRX que le están haciendo un body kit personalizado, un white body. Así que pueden darse una idea de los trabajos que pueden hacer aquí. Y ya estamos viendo lo que queremos hacer con el Supra. Está decidido, vamos a trabajarle la carrocería para que se vea mejor. Los planes los sabrán más adelante. Pero pueden ver que ya han descubierto a lata todas las partes que estaban con óxido. Afortunadamente solo son las partes que creíamos, que son en los bordes de las ventanas donde el agua se acumula. Y aquí en la maletera también lo que eran los soportes de los faros estaban un poco oxidados, estaban con bastantes huecos. Y ya se ha cortado todo y se ha puesto lata nueva que se ha cortado a la medida, se ha dado la forma, se le han hecho los huecos adecuados y los faros cuadran perfecto. Y recuperando toda la lata que en algunos puntos estaba mal. Aquí ya está Oscar, que justo ha llegado tiempo para que empiece a cortar todo el marco de la ventana que está dañado. ¿Y cómo has visto la lata? ¿Está trabajable? ¿Está complicado? No, está bastante trabajable. Solamente son óxidos y se han ido a la profundidad, pero sí está bastante trabajable la lata.
Cualquiera pensaría que duele ver que corten un carro. Bajo circunstancias normales sí, pero en ese caso cuando sabes que le están quitando Algo pedazos que está de podrido. óxido, pero que vas a seguir haciéndole daño al auto, en verdad te da tranquilidad. Mira, Adiós a eso. este es como para darle uno con cuidado, con cariño, para que dure unos 10 años más, para hacerle otro cariñito. Cuando uno ama los carros es así, pues. Así es la cosa, en verdad. Tienen que considerar que es un auto del 85, me lleva 10 años a mí. Y aquí estaba, vivito y coleando, aún le habían dado, toda su vida ha estado rodando en la calle o parado bajo un árbol, y que esté en una sola pieza es algo muy importante. Yo creo que es momento de empezar a conservar estos autos porque están subiendo de precio rápidamente, hay mucha escasez de partes, hay mucha escasez de autos y pronto tendremos solo autos eléctricos, así que mejor hay que salvar los autos viejitos para que podamos ir teniéndolos. Sí, una reliquia que a veces uno cree que no, ya está feo, está viejo, hay que botarlo. No, cuídenlo porque en verdad son bastante bonitos y se pueden hacer muchos proyectos con ellos, a los que les gustan los autos, pues. Y van a ver ahora lo que vamos a hacer. Claro que sí. Y una vez que cortas, lo lijas, ¿para qué? Para terminar de sacarle el óxido, para dejar la pieza pulidita. Cuando uno pela un carro así, uno sabe más o menos la vida del carro, lo que ha pasado con el carro. El carro está súper original porque se le ven las capas que le han echado, pues. Y la mayoría de veces cuando están nuevos le echan una capa sobre capa y no, la diferencia es muta. El carro, la originalidad del carro, creo o pienso que era negro el carro. Pasó de ser negro otra vez a negro y después lo pintaron de blanco. O sea que el carro no ha sido maltratado, no ha tenido Tantas vidas. tantas, ajá. De hecho, aquí pueden notar la pintura negra original es la que brilla más a esta altura. Pueden notar muy claro. Después viene este como gris que es una base. Después volvió a ser negro y después ya fue blanco. Es como cuando cortas un árbol a la mitad y ves toda la corteza. Veo que ya tienes una planchita cortada. Estás con el soplete. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a terminar de quitarle el óxido. Ahí me tiene que quedar una sola lata, que es la lata, la interior. Para que sea saludable. Niños, no hagan esto en casa. Sí, por favor. Pueden ver cómo ya soldó la lata nueva al borde. Ahora solo falta unir el borde inferior, ¿no? Que va a ser el ras, va a cortar todo a ras para que pueda unirse. Pero lo pueden ver ahí, no voy a tocarlo porque sigue viendo que ya está unido y voy a ir manteniendo la línea. Ya no tenemos un hueco, tenemos metal curado, metal nuevo, y vamos a hacer este proceso a lo largo de todo el carro. Donde vean que tiene puntitos de óxido o donde está un poco dañado, todo va a ser reemplazado por metal nuevo de esta manera, que va a quedar impecable. Así que pueden darse una idea de lo que vamos a hacer con el Supra, el cariño que le estamos dando, y
todo lo que vamos a hacer en este proyecto, porque va a ser mucho más de lo que se esperan. En verdad, déjenle un like a este video porque créanme que lo que se viene va a estar de locos. Todo esto va a ser recuperado y vamos a hacer muchísimo más con este auto. Ahora dejamos MT Automotriz para venir a Tap Cueros y revisar cómo va el avance del interior del Supra, que me han mandado una foto y está pero increíble. Igual faltan las decisiones más grandes, que va a ser los asientos, el techo y otros detalles más, que ustedes pueden dejar ideas en los comentarios cómo creen que va a quedar mejor. Ya estamos de vuelta en Tap Cueros para que puedan ver el avance que han hecho en el interior del Supra, y realmente han avanzado muchísimo. Ya tienen aquí las puertas prácticamente terminadas, está todavía falta poner, hay detalles que estamos viendo, cositas, pero está realmente increíble. Es un cambio radical. Decidimos poner alcántara a toda la puerta y aquí el posabrazo ya en cuero, porque eso es algo que va a tener mucho más uso, ¿no? De hecho, y bueno, el tablero es el cambio más radical de todas maneras. Recuerden que acá había un hueco enorme por donde pasaban cables, todo eso estaba perforado y ya no, ahora está perfecto. Si es que ven aquí un poquito arrugado, es porque acá se vamos a hacer un hueco para ponerle las ventilas que tiene original, no se preocupen, y está realmente hermoso. Aquí, bueno, cada vez que paso la mano se hacen líneas, es normal. La idea es que no le pasemos la mano, pero para que vean lo precioso que está, y va a quedar genial una vez que le pongamos todas las partes de las tomas de aire acondicionado. Y aquí falta todavía una parte más de la consola. Va tomando forma, ya quiero que lo vean terminado. Aquí también esta parte superior de la puerta quedó muy bien con el filete original de metal. Falta definir lo que haremos con los asientos, con el techo y unas cositas más que por ahí pueden soltar ideas. Si es que irnos hacia un lado colorido y súper vivo, o mantener esta vibra que es un poco más sobria. Igual creo que todavía no saben el color del auto, así que ahí los contrastes va a ser justamente la sorpresa que tenemos para ustedes. Pero aquí van trabajando súper bien. Igual ya saben que si quieren tapizar cualquier cosa en su auto, aquí Tap Cueros es el lugar. Pueden ver que no solo lo que hicimos en la 4Runner, sino también todo lo que estamos haciendo en el Supra. Y aquí están demostrando el nivel de trabajo que tienen y también la variedad de trabajos que hacen, ¿no? Y ya vamos cerrando el video, vamos cerrando el día, mostrándoles el avance que hemos hecho en el Supra para que vean que eso no va a tomar todo el tiempo que ustedes creían que iba a tomar. Va a ser un proyecto mucho más rápido y estamos haciendo todo como se debe. Eso pasa después de muchos años de aprender con errores y también con cosas buenas en cuanto a los lugares y cómo se deben hacer las cosas. Sigamos avanzando rápido. Y ya estoy terminando de editar el video y espero que les haya gustado. El Supra se viene con todo, así que si son nuevos suscríbanse al canal, créanme que no va a querer perder ese resultado. Y próximamente estarán viendo más videos del Supra. Ahora se les viene una serie de videos de los viajes que he estado haciendo. Si no me siguen en Instagram probablemente no estén al tanto, pero he estado visitando bastantes países, grabando muchos videos, así que tampoco se quieren perder eso. Nos vemos en los siguientes videos. ¡Chao!